Muchas informaciones hay en el día de hoy. Informaciones que nos benefician en todos los sentidos. Por un lado, tenemos en Colombia que, haciendo historia, ganó las elecciones y que Petro va a ser el candidato de la izquierda en Colombia. Además, dos grandes amigas se hicieron senadoras, Piedad Córdoba y Gloria Flores. Desde este pedacito del Caribe, en Quisqueya, del Caribe insular, mis felicitaciones tanto para Piedad Córdoba, Gloria Flores y Petro, que ha sido el candidato más votado. También tenemos que los precios del petróleo, después de haber llegado a un máximo de $137 el barril, el Brent, se han desplomado y están a $98. Quizá nos dé tiempo para hacer una visión de esta situación. Pero para esto tenemos un invitado de lujo, Marcelo Caruso, desde Colombia. Soy Tito Olivo y este es el otro enfoque de Darío Cuba. Hoy acompañado de Guarionex Luperón, un cuarto bate importado desde Manzanillo, desde la bahía de Manzanillo, donde Caribe tengo la voz. Nací en tiempo del condenado Trujillo y cabo en la revolución. Así decía Luis Terror Díaz. Nos vamos a un corte, pero antes queremos decirle que este programa se transmite de lunes a jueves a las 9 de la noche, hora de República Dominicana, 8 de la noche, hora de Colombia y de Perú, y 7 de la noche, hora de México. Vamos a un corte y si usted no nos puede ver a esa hora, usted se registra en YouTube. El otro enfoque de Darío Cuba, le da a la campanita, va a recibir nuestra propuesta y si estas son de su agrado, usted lo comparte con su red de relacionados. Nos vamos y regresamos en un momento con Marcelo Caruso. Los lunes a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana, o sea que estamos hablando de 6 horas de diferencia, a través de Cananga TV. Yo más que agradecida por estas facilidades que nos brinda el señor, que yo lo adoro, ha sido incluso parte de ha sido exponente de los eventos que he realizado aquí y una hermosa amistad que desde CERTV conservamos. Así es que Darío Cuba, gracias por permitirnos a través de tu plataforma llegar a más ciudades en otras partes del mundo. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay sí, lo fácil que es de usar.
Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hola, soy Enrique Rojas de ESPN y los invito a que sigan con Cananga Televisión y Deportes Total RD. Buena, Marcelo, ¿cómo están las cosas por Colombia? Veo que las cosas van avanzando. Aquí estoy con un coterrano, un copueblano mío, que vamos a estar contigo, que eres compueblano nuestro también, porque tú eres de toda América Latina. Tú eres chileno, tú eres argentino, tú eres uruguayo. El primer argentino que yo veo que los uruguayos se matan. Bueno, hay otro, Gardel. Dicen, no, es de aquí o es de allá. Entonces, contigo queremos hablar qué pasó en las elecciones, cómo se configuró ese Congreso y las posibilidades reales de Petro para ganar las elecciones. Buenas, hermano, y bienvenido. Esta es su casa. Buenas tardes, noches. ¿Cómo estás, Tito? Compañeros del otro enfoque con Darío Cuba, Televisión Cananga. Les digo que, aclarando que no canto, a pesar de llamarme Caruso y de que Tito me compare con Gardel. Eso no es mi cualidad. Por ahora no la he descubierto. Más adelante, tal vez. Sobre Yo Colombia, prefiero llamarte Fermín González, pero ese es otro tema. Vaina de mi nombre artístico. Ya estoy tratando de que toda mi literatura que escribí así se vaya a uniformar y Tito sigue. Pero déjenlo, yo lo dejo porque a los amigos uno sabe que tiene que permitirle eso. En todo caso, Tito, estamos pasando un momento en algunos aspectos históricos, bastantes, y en otros de disputas muy fuertes, de continuidades de lo que no ha dejado de existir y dificultades para todo lo que tiene que nacer, como sucede siempre. No sé si te entro ya a contar, Tito, o quieres alguna pregunta. No entra, porque queremos conocer qué ha pasado, cómo quedó configurado el Congreso, si Petro gana, cómo va a estar ese Congreso, todas esas cosas queremos saber. No sé si Guarionex tiene alguna pregunta. Bueno, hago una entrada y ustedes me dan después. Mira, hice un artículo que se llama aumentan los precios de los apartamentos en Miami. Y eso suena como algo raro. Aclaro de que no es por la crisis en Ucrania, ni es por un efecto mariposa, sino que con este resultado electoral aumentan los miedos de una clase media alta, porque la oligarquía colombiana hace rato que vive en Miami, y que están realmente yéndose, buscando apartamentos para irse a vivir a Miami, a escapar del comunismo. Están imaginando una Cuba, una revolución. Bueno, y no es solo que hay una campaña siempre de estigmatización, sino que hay gente que se lo cree. Y porque lo han hecho los medios y han hecho una campaña muy fuerte en este sentido. Lo que ha sucedido en el Congreso en este momento, la derecha mantiene su mayoría, salvo que el proyecto que se ha llamado el Pacto Histórico, que encabeza ahora Gustavo Petro, logre o realice una alianza
con el Partido Liberal, que está en discusión y bastante avanzada por lo que parece. Lo que se discute es qué se va a dar y qué se va a ceder y qué se va a ganar. Y eso le daría hasta una mayoría en el Senado, de 2 o 3 cargos. Bien, la coalición duplicó en el Senado lo que tenía el pacto histórico, que era la izquierda ampliada, amplia de Colombia, y pasó a tener 17 senadores, de tener 4 o 5. En la Cámara de Representantes, que es lo que en otros países llaman de diputados, pasó de tener 3, 4 a tener 29, y hay que sumar todavía el que salió electo por el exterior. Primera vez que se le gana al uribismo, que siempre con Miami, con Nueva York, ganaban un diputado que se elige por los colombianos en el exterior. Y esta vez lo ganó el pacto histórico. Lo más interesante de todo esto, es decir, digamos que los partidos tradicionales, a excepción del uribismo, que perdió un 1/3 de su bancada, salvo el Partido Liberal, todos redujeron sus senadores y redujeron lo que ganó el proyecto del pacto histórico, se los quitó a ellos. El Partido Verde mantuvo una proporción muy baja para lo que tenía de representantes, unos 11 senadores, los cuales con los 5 senadores que tienen la ex-FARC, Partido Comunes, por acuerdo de paz, más 2 indígenas que salieron elegidos y son parte de este campo, están planteando ya una interesante primera mayoría que no permitiría como ser la mayoría de los 2/3, para que suceda lo que en este momento está ya empezando a estallar en Perú, que es la vacancia de Castillo. Lo más interesante, esto fue el Congreso, dicho muy rápido, una renovación del 75%, pero entraron una cantidad de hijos de paramilitares que se hicieron pasar por víctimas. Había una circunscripción especial a la Cámara de Representantes, y eso la han copado. En los negros fueron elegidos uno del uribismo y otro de otro sector también tradicional, de los char, que son los fuertes en la costa de Barranquilla. Y lo que uno ve ahí es que todavía está fuerte ese sector, y el clientelismo pesa mucho en nuestras elecciones parlamentarias. Es un personaje que va, compra su voto para su elección, no tiene un programa, no importa el partido, y en la bolsa de valores de la electoral se estuvo pagando entre 20 y 25 dólares el voto. Y hay gente que la está pasando muy mal y tiene que vender el voto para comer a las elecciones de Congreso. Pero no sucede ya lo mismo, ni en la consulta que hubo paralela, ni va a suceder, ni ha sucedido en las elecciones presidenciales, salvo que sin duda va a haber mucha plata por medio en esto. Llegarán de todos los países a ayudar. ¿Qué pasó en las consultas? Había 3 consultas. La del pacto histórico, que podemos llamar de la izquierda amplia, la del centro y la de la derecha. En la derecha no habían dejado entrar al uribismo porque no querían aparecer ni tocados con la imagen de este gobierno, que es el más baja aceptabilidad de la historia que va a terminar, el de Duque, 20%, y entonces no lo dejaron entrar al candidato que había elegido, el Centro Democrático del Partido Uribe. Él se quedaba ya para cuando empiece la primera vuelta. Esta es una primera vuelta en los hechos, pero es una consulta interna. En la consulta del pacto histórico, que fue la que obtuvo la mayor votación, estamos hablando de 5,5 millones casi de votos, el primer lugar, con el 80% de los votos, fue para Gustavo Petro. Eso se sabía y era lo que se estaba esperando. Lo que fue extraño es que el 15% de esos votos, había 5 candidatos en esa consulta, fueron para Francia Márquez, una mujer negra, de origen muy humilde,
luchadora contra represas y defensa del medio ambiente en su territorio, que se pagó la carrera de abogada trabajando como trabajadora doméstica. Y eso ha sido la sensación y la gran novedad. Hay que decir, de todos los que se inscribieron en consultas, en distintas consultas, pero los votos individuales, los de Petro, que fueron los más altos, siguió el de la derecha, mucho más abajo que Petro, y la tercera es Francia Márquez. Le ganó a todos los del centro, a los segundos de la derecha, a Clanes, a Partido Conservador, a Partido de Cambio Radical. Bueno, una cosa muy, muy interesante es la irrupción por primera vez de una candidata presidencial afrodescendiente de un origen y que es abogada, que tiene formación y que no está aspirando al cargo, sino a construir una unidad muy fuerte social y política con el pacto histórico. El pacto histórico todavía es una coalición electoral que puede desaparecer después de las elecciones. Si bien en su discurso triunfal de Petro, que se realizó el domingo, dijo que su tarea era consolidar el pacto histórico y armar un frente amplio, que es evidentemente las alianzas para ir a ganar en primera vuelta. La derecha, que se sacó 3.9 millones, mucho menos de lo que había tenido Duque la vez anterior, y el centro, que era el que había tenido 4 millones la vez en las consultas anteriores. Estoy hablando de fase de consulta. No hay que confundirse porque después viene primera y segunda vuelta. Pero esto es un indicador. Cuando yo voto a la consulta es porque voy a votar al que gane. El centro sacó 2.4 millones. Fue un derrumbe muy grande, producto de una lucha de egos y demás. Y lo que es claro, y quedó, que quien ganó en la derecha, que se llama Federico Gutiérrez, un exalcalde de Medellín que en su momento le ganó las elecciones a Uribe, un hombre de la derecha, y que ya se sabía que Uribe lo tenía de candidato opcional si no lograba colocar el de su partido. El hombre es un Duque 2, como le dicen, ¿no? Un discurso, pero es evidentemente un hombre que durante mismo su gestión lo que intentó hacer fue una acción represiva en Medellín y, como dicen, el Batman de la noche fracasado, porque nunca capturaba a nadie. Claro, porque la policía le avisaba y él creía y llegaba que iba a capturar gente. Bien, la primera vuelta va a haber 8 candidatos más. Se acaba de retirar el candidato de Uribe del partido oficial de Uribe, lo cual ya es una crisis, están reunidos hoy. Y porque ya sabe que toda la base de lo que se llama el uribismo votó por Federico Gutiérrez, votó por él en la interna de la derecha. Como no tenían candidato, Uribe dijo, este lo elegimos y si le va bien, es el nuestro, y si no, seguimos con el nuestro. Esto le da un golpe a Gutiérrez muy fuerte porque realmente él quiere aparecer independiente. Y lo que ya todo el mundo dice, este es el que dijo Uribe. Y ellos van a tener que darle el apoyo público. Y todo lo que huela a continuidad de este gobierno y al uribismo en general está caído. No quiere decir que no pueda ganar Federico en la segunda vuelta, porque eso va a ser todos contra Petro. Y habrá que ver qué hace esa franja del centro que va a tener una votación de alguna manera importante en esta primera vuelta, si se vuelca o no hacia la candidatura de Petro, que todavía no ha decidido quién es su vicepresidenta. Por acuerdo debe ser Francia Márquez. Se dijo que la segunda persona que en la consulta iba a ser vicepresidencia. Él tenía pensado entregar ese cargo al Partido Liberal de César Gaviria, que está queriendo, ya ha dicho que tiene interés en alianza, lo necesita en el Congreso, pero entregarle la vicepresidencia es muy grave porque en este país te quitan de cualquier forma de la política, lo pueden vacar como hacen en República, en Perú,
y quedaría presidiendo alguien que puso un partido liberal completamente clientelista y corrompido, porque tuvo votos, fue el único que aumentó un senador, pero con unos personajes de terror, ex paramilitares, es decir, denunciados por corrupción, pero eso es lo que nace. En esto estamos en este momento, estamos ya, la idea es que hay que ganar en primera vuelta, pero es muy difícil, porque todo ese voto de centro va a pelear para llegar a segunda vuelta, no se va a retirar, y yo no creo que se polarice. Y en segunda tenemos, como ha pasado en otros procesos, menos, es decir, se puede ganar, a diferencia del pasado, pero no está claro. De lo que votó en la consulta, que fueron 10 millones, hay 9 a 10 millones más que votaron a diputados y senadores, otros 6 de ellos, 3 nos votaron, y ganar esa gente va a ser la decisión. Hay un ambiente casi inevitable de que se han suicidado la burguesía y que va a ganar Petro. Y eso crea un pensamiento de la época, como que llaman el espíritu de la época. Está por todo, no, gana Petro, ya, y la gente ya, por eso se van, han definido, como yo les contaba, los contratos Petro, si gana Petro se anula el contrato que se firmó de arrendamiento, de venta de algo, ya eso no funciona. Y estamos en esta situación. Yo no soy nunca un exitista. Se hablaba que íbamos a sacar 20, 25 senadores, se salieron 16, 17, pero hay una situación interesante. Se han objetado por parte del Pacto Histórico y del Partido Verde 29.000 mesas de 112.000 que hay, donde el Pacto Histórico y los verdes no saca un voto, lo cual es imposible, ¿no? No saca un voto. Y a su vez, donde votaban, aquí se vota por el partido, y cuando es voto preferencial, se vota por la persona. Entonces contaban 2 votos esos, cuando era de ellos, uno de la persona y uno del voto al partido, y así hay que votar si usted quiere marcar una persona. En todo caso, hay que decir que la lista del Pacto Histórico fue cerrada en todo el país. Fueron listas que se llaman cremallera, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y por primera vez, si bien la consulta sacó mucho más votos, al Senado sacamos 2.100.000, 200, y la consulta del Pacto Histórico tuvo 5.5. Entonces uno dice, bueno, gente que votó en la consulta presidencial no votó a las parlamentarias. Pero ahí también está el fenómeno de la compra de votos. La gente sobrevive, con $25 come casi una semana. Mal, pero come. Pero no lo hace cuando es presidencia. Y esa va a ser la apuesta. Y había mucha entrevista y la gente decía, no, a mí me pagaron 20, 25 en equivalente, ¿no? 70, 80 mil pesos colombianos, 90.000. Y ahí uno veía cómo fluctuaba la bolsa. Pero al mismo tiempo decían, pero yo después voto consciente. Yo después voy a votar consciente. Ahora porque lo necesito. Y es un personaje que se acerca, le ofrece puestos, trabajo. Entonces, alguna ilusión le genera. Pero él sabe que votar por un presidente que nunca le va a ver ni la cara, eso no le garantiza personalmente nada. Y ahí está obligado a una decisión política, que es la situación que está. Yo decía en chiste con el cuento de que los apartamentos en Miami, me escribe alguien, dice, oye, y los que ahora están comprando apartamentos cerca de la casa de Nariño, la casa presidencial. Y digo, no, la izquierda está esperando que se vayan los de la derecha y comprarlo o arrendarlo barato, porque ahí hay mucho, está el Congreso, la presidencia. La gente con todo esto aquí se toma con humor, hay de todo, hay gente que está diciendo ya que Fico es la continuidad de Duque, que es un Uribe disfrazado. Eso no les ayuda en nada. Habían intentado. Ahora, en esta segunda vuelta va a estar un personaje que puede hacer diferencias para la segunda. Al principio parecía que podía pasar a la segunda vuelta, que es un ex gobernador de Santander, Rodolfo Hernández, con un populismo, todos son basura,
aquí yo voy a ayudar a ricos y pobres, lo que han llamado ese bonapartismo. Yo me pongo por encima de los partidos, del Estado, ayudo a todos, pero en realidad para ayudar a uno tenés que quitarle a otro. Y eso es puro cuento. Pero el hombre echa ese discurso, todos son corruptos. Y es la verdad, no todos son, pero la gran mayoría sí. Bien, esa es la única novedad que en la primera vuelta puede decir. La otra es la del centro, que ganó Fajardo, Sergio Fajardo, pero que hace 4 años tenía 4 millones de votos y esta vez sacó 600, 700,000, le ganó Francia Márquez. Entonces uno dice, bien, hay una especie, aquí se empiezan a reacomodar las cargas, ratas saltan del barco, quieren cambiarse, se le van a arrimar a Petro. Y una cosa que yo estoy planteando en este artículo es que hubo un aumento de la votación de un 5%, los jóvenes votaron por el pacto histórico, muchos jóvenes no les dieron la cédula, bueno, hay mucha irregularidad. Pero una reflexión que yo planteo es que fuera de que hay que trabajar esos 9 millones de votos, 6 que solo votaron a Congreso y 3 que votarán en presidencia, es que cuando se vaya a hacer la alianza, hay que hacer una alianza para tratar de ganar en primera y para luego tener gobernabilidad en el Congreso. Lo primero es no entregar la vicepresidencia porque ese es el seguro de vidas. Es como cuando tú tienes atrás a uno que te está serruchando el piso y si se lo entrega a uno que ha sido de oposición y corrupto, ahí tienes la salida, te dejan ganar y después, ¡pum!, de alguna forma desaparece. Lo segundo es que no hay que contar los votos. Los votos que tiene el Partido Liberal, que es la principal alianza, son en su inmensa mayoría votos clientelistas. Gente que los odia, pero necesita, sabe que está vendiendo la conciencia, pero lo tiene que hacer. Pero que no va a hacer lo que ellos digan en las presidenciales. Entonces no hay que guiarse por cuánto, yo tengo tantos votos y con eso te hago ganar. No. ¿Qué dice en la encuesta? La encuesta está diciendo que Petro le gana a todos en segunda vuelta. Por ahora. Entonces uno negocia y le dice, mira, vicepresidencia allá. Y él lo había dicho, si Francia saca muchos votos yo no la puedo quitar. Entonces, la vicepresidencia de Francia, con tareas, estamos diciendo, encargada de la implementación de los acuerdos de paz, y por otro lado, hay que entregar, trabajar, bueno, ministerios, cosas, ellos están diciendo cosas bien jodidas. No toquen las empresas, lo que yo te comentaba, de salud, que son, esto es una financiarización de la salud que se hizo en este país. Y es un gran negocio. Seguro que tienen intereses personales ahí. Bueno, entonces uno dice, eso va a haber negociación. Uno sabe que así se lo hicieron a Andrés Manuel, así López Obrador, pero lo primero que nosotros decimos, si tú haces una alianza, que niegas lo que la gente votó en tu consulta, y que a su vez luego el pueblo sale emberracado contra ti, porque aquí no se van a aguantar si no lo cumple, hay un estado de indignación muy grande, vas a tener la gente en la calle, pero contra ti. Y estimulada por la derecha, que va a ser experta en eso, como ha hecho en todos lados. Entonces hay una situación de en 2 o 3 días, creo que decían 2 o 3, sí, se cierra inscripción de presidencia y vicepresidencia, vamos a saber qué pasó ahí. Personalmente todo el mundo está diciendo, debe ser Francia, 700 y pico mil votos, casi 800, no saca a nadie en este país, sin un peso de campaña, sin propaganda. Y es una opción distinta, es alguien del pueblo y que no es un oportunista, que es alguien que no está buscando protagonismo, que tiene tradición y que tiene detrás 3 grandes movimientos afros que crearon este partido que llama Soy porque somos todos, no soy porque soy yo, sino porque somos sus comunidades que están ahí atrás. Si Petro llegara a no ponerla, corre el riesgo de perder la mitad de esos votos que sacó Francia, porque la gente no va a aceptar eso. Bien, esta es la situación, Tito. Disculpen la extensión. No, interesante. Bueno, Marcelo,
interesante y te dejamos que te explayara para nosotros tener una visión más acabada de lo que está pasando. Yo creo que tu rol es jugar ahí adentro del pacto histórico y hacer entender la factibilidad de que Francia marque, juegue su rol, que va a ser muy importante para mantener el triunfo. Me gustaría, antes que Guarionex te haga alguna pregunta que él quiere hacer o que haga una participación, ¿qué está pasando con Caicedo? ¿Participó Caicedo en esto o no participó y en qué lugar quedó? No alcanzaron el umbral, que son de 580,000 votos, sacaron casi 400,000 y algo. Eso fue una pérdida de senadores y diputados, el haber separado los votos. Se perdió esa lista y se perdió una lista feminista que traía también, apoyaban como era Francia Márquez, le fue muy bajito, creo que 100,000 votos. Son un movimiento que nació en Medellín, que tienen concejales, se llama Estamos Listas, pero muy interesante porque son compañeras con conciencia, con propuesta, pero también en una lucha clara contra el patriarcado también en la naturaleza. Es decir, son nuevos actores que están ahí y que esperemos que no desaparezcan. Lo de Caicedo, creo que él esperaba con esa lista legalizar su partido, pero claro, él no aparecía una lista con él es gobernador. Él es gobernador de Magdalena. Tiene la Magdalena. Marta. Entonces hay que entender que no fue, y eso nos hubiera permitido tener, si fuéramos todos juntos, 3 o 4 más senadores, más los que se pueden ganar si aparecen los votos que están embolatados. Hay gente que dice 10 para el proyecto histórico y 5 para los verdes, para el pacto histórico. Hay que ver. ¿Tú sabías que Magdalena está muy vinculado a Manzanillo, el pueblo nuestro? Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, Guarionex te va a hacer algunas precisiones. Muy bien. Adelante. Estoy comprometida a contribuir con todos los temas sobre la niñez que procuren su bienestar y el respeto a su integridad y al disfrute de todos sus derechos. Trabajamos en el marco de una educación inclusiva, resiliente y participativa, que promueve la formación integral del ser humano desde la primera infancia, permitiendo el desarrollo de las capacidades psicomotoras, cognitivas e intelectuales de nuestros niños y niñas. Porque hay en estos momentos una disposición en que la política de esta primera infancia cada día sea más fortalecida. Porque es una apuesta por la primera infancia, porque es, digamos, una etapa vital, evolutiva y educativa y social que marca el futuro. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales, reportajes interesantísimos, véalo solo por aquí, por Cananga TV. Televisión en tus manos, con Darío Cuba. Todos los domingos a las 9 de la noche, lo que pasó en la semana.
Cananga Radio está siendo programada por Marcio Ureña. Marcio Ureña es un experto en programación de radio. Él ha construido en Cananga Radio una programación limpia, educativa y cultural para toda la familia. La puede colocar en su empresa y donde quiera que usted esté. Sintonice Cananga Radio en línea, una programación de Marcio Ureña. ¿Qué tal, amigos? Soy Juan Esteban Inver para invitarle todos los días de 5 a 6 de la tarde a que no se pierdan Deporte Total RD. Comentarios, entrevistas, numeritos y todo lo que ustedes quieren saber sobre el fascinante mundo de los deportes. Deporte Total RD, 5 a 6 de la tarde por Cananga Televisión, la televisión en tus manos. Bueno, estamos de nuevo con Marcelo Caruso, cariñosamente para muchos compañeros de la izquierda latinoamericana, Fermín González. Pero Marcelo Caruso es su nombre real y es así que hay que llamarlo. Con él estamos hablando de las elecciones en Colombia. ¿Qué pasó y qué puede pasar en Colombia en estas elecciones que ya se van a efectuar a finales de mayo? Vamos a ver, ¿se irá Petro en primera vuelta o habrá que esperar una segunda vuelta? No sé lo que Guarionex, nuestro amigo compueblano, quiera preguntarle a Marcelo Caruso, que más que cantante es un tremendo político y profesional del área de la química, pero también un cientista social. Vamos a ver, Guaro. Un placer, señor Marcelo. Mi nombre es Guarionex, pero es una constante en América Latina en los procesos electorales. Esto que usted acaba de decir, de que usa el Partido Liberal, de comprar los votos, pero al margen de eso, es importante también lo que se ha dado en esas elecciones con Francia Márquez, que ha sido para mí y va a ser un modelo inspirador para muchas mujeres de América Latina y de jóvenes de América Latina. El caso de Petro ha venido construyendo su candidatura hace bastante tiempo. También es un ejemplo porque ha demostrado que se puede hacer política sin estar comprando gente, sin este clientelismo permanente que existe en América Latina. Y el caso de Francia, que es una ambientalista, una muchacha que viene del sector de trabajadora social, abogada, con una conexión bien profunda con los jóvenes, que ha sorprendido a lo que tiene a los cientistas políticos de América Latina, porque realmente ha sido un fenómeno importante en el proceso electoral que se ha dado en Colombia. Mi pregunta es, ya Petro en su primer discurso habló de la necesidad de que había que ampliar la base del pacto histórico. Ahora, el liderazgo que está alrededor de él está consciente de que para lograr llegar a la presidencia necesita ampliar la base social y política del proyecto del pacto.
Sí, bueno, encantado, un abrazo y decirte que sí, el debate, es decir, nadie se opone, habrá siempre alguno, pero que hay que realizar alianza para poder ganar la presidencia en parte y después la gobernabilidad en el Congreso. Ambas cosas. No es un debate, es decir, el tema es qué se negocia, cómo se negocia y al mismo tiempo qué se va a ceder, se quiere decir, en cada cosa. Lo que ha sucedido en las negociaciones, por lo general, es que el que llega a último minuto y te da los 3 o 4 o 5% que tú necesitas para ganar, te cambia todo lo que tú habías construido en tu campaña. Y eso muchas veces, en vez de permitir ganar votos, genera pérdida de votos. Porque la gente ya empieza a ver, mira, ya empezaron a doblegarlo, ya empezó a retroceder. Así sean acuerdos no públicos, aquí trasciende todo, se conoce todo lo que le dijo César Gaviria a Petro, que no me toque la CPS, que mi hija sea la vicepresidenta. Resulta que la hija está casada con el candidato a la presidencia del Partido Conservador, es decir, que le daría la vicepresidencia al Partido Conservador. Y él ha sido cauteloso en todo eso, y yo creo que es inteligente y que tiene claro también de que quiere ganar, y es claro que quiera ganar, todos queremos que gane, pero el tema es que hay formas de ganar, y otras veces haces una alianza y el que llega, el aliado, es el que te controla a ti. Lo primero que hay que tener claro que ellos llegan a nosotros. No era como antes, que los sectores progresistas de izquierda íbamos detrás de un liberal progresista, algo que le ha pasado muchas veces a ustedes en República Dominicana. Sí, actualmente. Sí, dime. Sí. Aquí es al revés. Ellos vienen a nosotros. Pero estamos como acostumbrados a pensar que no somos capaces porque no tenemos dinero, no tenemos aparentemente poder económico. Resulta que tenemos un poder social que ellos han perdido, que entre otras cosas la legitimidad, como tú decías, la legitimidad de hacer política sin comprar un voto, sin engañar. Nadie duda de lo que piensa Gustavo. Gustavo ha dicho, yo quiero un capitalismo humano, yo no pienso hacer socialismo, y posiblemente sería muy difícil. Pero Francia dice, yo soy anticapitalista, no sé cómo lo vamos a lograr, pero tenemos que ir cambiando este modelo. Entonces, la gente va entendiendo esto y hay que aprender a tener unidad en esto. No vamos a decir que debatimos lo que hizo el centro se destruyó por egos entre sí y en el fondo también por intereses políticos. Lo que ha mostrado esta coalición hasta ahora es madurez en eso, y es por eso tan delicada la decisión de la vicepresidencia, porque conocemos de que el movimiento en Francia, los jóvenes afro, los jóvenes que están ahí, muchos jóvenes ambientalistas de las universidades, los que estuvieron en el paro nacional, no se aguantarían, es decir, podría perder todo ese apoyo si no la pone a ella. Pero tiene que hacer la alianza. Y lo que tiene que entender que es una alianza donde la hegemonía la tienes tú, no ellos. Por lo tanto, yo te pido dar, ¿qué quieres trabajar? Tal área, tal otra. Ah, no, pero eso no va con mi programa. Eso no entra en mi programa. O podría ampliar aquí. Negocio un programa. Después veremos los cargos. El caso de César Gaviria es, el hombre tiene puestos sus huevitos en todas las candidaturas. Y estuvo con el uribismo hasta hace un año. Él es eso. Es un poco en todos lados hay esos partidos oportunistas que tienen un caudal clientelista y juegan. El tema es que tú los controles ahí. Y esa es la condición. Y creo que, de hecho, lo que tú decías, el peso que tuvo Francia y el peso ético que tiene, histórico, moral, dificulta lo que era casi seguro que tenía asegurada una vicepresidencia del Partido Liberal. No va a decidir todo eso. Ella dijo, yo no estoy atrás de la vicepresidencia. Yo quiero construir un proyecto a largo plazo con el pueblo, con el pacto histórico, donde los que nunca hemos podido hablar, hablemos.
Y eso también muestra que no está ella aspirando a eso personalmente. Muchas veces si a Petro le va mal, ella puede quemar su figura. Pero ella puede ser muy útil en ese gobierno, como hemos planteado y lo hemos propuesto, que sea la que implemente los acuerdos de paz. Eso es una tarea enorme: reforma rural integral, libertades, territorios, acuerdos étnicos, indígenas y campesinos y afros. Hay mucho que hacer ahí. Y no va a resolver todo. Estamos claros que en este país esto ya es una revolución, que alguien garantice derechos democráticos. Pero lo que no hay que dejar es decir, hay que jugar una frase que alguna vez me comentó Chávez, que le había dicho Fidel: camina en toda la banda, es decir, muévete en toda la banda, pero siempre hacia la izquierda. Es decir, tu rumbo no lo pierdas. Y es un poco lo que hay que hacer. Una entrevista que hacíamos en El Salvador cuando todavía no era presidente. Y eso es algo que hay que aprender a hacer. ¿Cómo manejo una táctica que no implique volver lo táctico estratégico y olvidarme lo estratégico que quería? Así sea a largo plazo. Nadie está diciendo que hay socialismo hoy. No, todos tenemos claro el contexto que estamos viviendo. Ese es el debate. Vamos a ver. Depende, hay que ser claro, fuera de esto que es una presión ético-social, depende de Gustavo Petro. Y estará pensándolo. Aunque él ha dicho que lo va a decidir la dirección. Si lo decide la dirección colectiva, es Francia. Porque ahí hay 6 partidos donde la mayoría tienen claro que sí. Es decir, los que tienen en la coalición, hay 6 organizaciones que tienen personería jurídica. Después hay 22 grupos políticos más. Pero aún esos 6 que dijeran, si es en ese círculo que se va a decidir, Francia es vicepresidente. Vamos a ver qué pasa. Bueno, es grato para nosotros. Al fin te veo, porque Tito solo sale él nomás. No, Tito, ponlo a este muchacho que no lo he visto. Solo apareces tú. Yo aquí no aparece, tal vez. Ahora sí lo veo. Ahora lo veo. Debe ser mi Zoom. Espero que no te emborden de la edición, ¿no? Porque si no, te es grave. Así es, perfecto. Para nosotros sería de grato placer que Francia Márquez fuera la candidata a la vicepresidenta. Y además de que Francia Márquez fuera la vicepresidenta, que Petro gane la presidencia. Por razones obvias. Tú nos conoces y sabes que nosotros aquí impulsamos la lucha contra el cambio climático, y que ese modelo que plantea Petro tiene mucho que ver con el problema de la utilización de los combustibles fósiles y ir hacia las energías renovables, y que Francia Márquez es una banderada de esa lucha. O sea que es de gran gratitud para nosotros que pueda pasar. El miedo que yo tengo, Marcelo, es que se pueda atentar contra Petro. Conozco la historia de Colombia. Te dije que el pueblo mío, Manzanillo, estuvo la United Fruit Company, que llega desde Colombia, de Magdalena, a fundar a Manzanillo, y allá estuvieron algunos colombianos viviendo con nosotros. Y conozco el tema de la muerte de Eleazar Gaitán y el bogotazo, y después la muerte del candidato de Unión Patriótica y todo lo que ha pasado allá. ¿Qué medidas en estos 5 minutos que nos quedan están tomando ustedes para proteger la vida de Petro? Y ahí juega un rol importante que se coja a Francia Márquez, porque si tratan de eliminar a Petro, habrá como candidata una figura que va en la misma línea o profundizar aún más el cambio. Así es, Tito, eso
aquí no se puede hablar eso porque es como supersticiosamente diría uno, no llame a los diablos, no llame a la mala suerte. Pero es una realidad. Una realidad. En la campaña anterior, estando él en Cúcuta en un acto con un fusil de larga distancia y mira telescópica, necesitaría por lo menos, estaba él sentado en el carro y la bala pegó en el vidrio y no rompió el blindaje. Bien, es muy difícil impedir eso, sí, y más en una campaña electoral. El tema es el costo social y político que puede tener para ella. De ahí, como tú dices, tener una vicepresidencia que les implique hasta la posibilidad de mayores riesgos para ellos. Y que no son riesgos de que les van a quitar, sino una profundidad mayor en el programa. Eso lo frena. Y segundo, que el estallido social, aquí se dice, si llegaran a eso, que no lo nombramos para no llamar la mala suerte, este país se calienta. Si estuvo 2 meses parada la producción del país, el mercado, el tránsito de mercancías, ingresos, puertos, imagina lo que puede pasar si hicieran eso en este momento. Claro, el Bogotazo, cuando matan a Gaitán, fue así. Generó comunas en muchos pueblos, ciudades, pero había un liderazgo personalizado del caudillo. Aquí es evidente que hay un peso personal muy grande de Petro, pero habría muchos herederos en caso de que sucediera eso, y se continuaría el movimiento. Y el mercado perdería toda la estabilidad, que es lo que ellos buscan. Cuando hay un sector, el de Santos, que hace la paz para poder tener mayor inversión extranjera y extraer recursos primarios, tirándose la naturaleza. Eso está. Entonces, hay otros que dicen, no, hay que acabar con él es el diablo. Y hay un fanatismo y gente que cree así. Entonces, lo que están preparando ya es que si gana aquí va a haber, el paramilitarismo va a crecer y se va a llamar guerrilla popular. Eso está abierto, ya está sucediendo. No dejaron votar, ordenaron que votar. En la zona, sobre todo de la costa caribe, ha sido mucho eso. En algunos municipios. Sí, ya no, Águilas Negras es la que funciona en Bogotá. Esas son autodefensas, punto. Le dicen cartel del Golfo, pero esto es toda fuerza de trabajo disponible que quedó y está organizada. Y que ya, como dicen los obispos de toda la zona Pacífico, llevan una semana diciendo que hay que romper los vínculos de la Fuerza Armada con el paramilitarismo instalado en toda esta región del Chocó. Y están así todos los días los obispos. Entonces ya está volviendo a aparecer el mismo fenómeno de la guerra anterior. De hecho, ya tenemos un estado de guerra menor en intensidad porque se redujo mucho con el acuerdo de paz los combatientes, pero que están creciendo. Y con el hambre, la pobreza, eso va a seguir. Con mucha más, es decir, falta de liderazgo centralizado, mucho lumpenismo, de todo lo que tú quieras. Pero se vive, y así no funciona la economía, ni aún la extractivista. Y eso es lo que están discutiendo. Y es decir, no es como antes que un gran caudillo moría y desaparecía. Hay una tradición que continuaría y bueno, y esperamos que tengan ese grado de inteligencia, nunca faltará y hay que cuidarlo y sabemos que hay medidas de seguridad extremas y bueno, vamos a ver cómo nos va en ese sentido también. El tiempo es el que manda. El mambo de España y se acabó la amalgama. Hermano Marcelo Caruso. Hemos llegado al final de una propuesta más, del otro enfoque con Darío Cuba. Soy Tito Olivo, estuve acompañado de 2 hermanos, Marcelo Caruso desde Colombia y Guarionex Luperón, importado desde Manzanillo. Así es que mañana a esta hora estaremos con ustedes
transmitiendo otra propuesta más del otro enfoque con Darío Cuba. No pudimos hacer el análisis de la economía, donde los precios del petróleo se desplomaron en el día de hoy. ¿Qué pasó? Eso lo dejaremos para analizarlo ya mañana en su contexto. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias, Tito. Saludos también.